Bueno, buenas tardes a todas y a todos los que están ahí en la grabación. Eh, esta tarde estamos reunidas en el Marbella Club para nuestra tertulia de agosto del 2025. Ya llevamos para la segunda década haciendo tertulias en el Marbella Club. En esta ocasión vamos a hacer tertulias sobre este libro de Herman Melville, Bartleby, el escribiente. Y para introducirnos en el autor y en la obra, Cristina Malena va a tomar la palabra. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Habla fuerte porque Ya después... sabes cuál es mi problema, que siempre hablo muy bajo. Ay, lo sé, perdonen. Bueno, porque además después dicen que no escuchan la grabación. Sí, tal cual. Sí, me han dicho eso. Sí, vamos a hablar, como dijo Ana Eugenia, sobre Bartleby, el escribiente de Herman Melville. Herman Melville es un autor estadounidense, muy bien sabéis, del siglo XIX, que ha marcado un hito realmente en la literatura anglosajona. Forma parte de lo que se ha llamado el Renacimiento americano, ese movimiento. Melville, ¿Perdón? Renacimiento americano, es el American Renaissance. No sé de otra manera traducir. No sé si hay una traducción en castellano mejor de eso. Nieto de un general de la independencia y vástago de una vieja familia de sangre holandesa e inglesa, bueno, en realidad era escocesa. Había nacido en la ciudad de New York en 1819. 12 años después moriría su padre, acechado por la locura y por las deudas. Debido a la penosa situación económica de la numerosa familia, Herman tuvo que interrumpir sus estudios. Ensayó sin mayor fortuna la rutina de una oficina y también el tedio de los horarios de la docencia. Importante para este libro es que él fue copista en el Banco Estatal de Nueva York, donde debía archivar, organizar y copiar documentos, además de hacer todo tipo de recados. En este contexto burocrático estaba rodeado de bonos, hipotecas y de hombres de negocios que controlaban la riqueza de lo que iba a ser una gran metrópoli estadounidense. Trabajaba allí 6 días a la semana y procuraba pasar inadvertido. Pero no podía dedicarse a su afición favorita, que era la lectura, y también a otra, que era la pintura. Quiero decirles que lo que estoy leyendo es en parte, lo he tomado para que no parezca que estoy plagiando, claro, hay que aclarar estas cosas. Sí, importante. Esto es parte del prólogo que hace Borges de una de las traducciones. Y algo de beber también. De la traducción que Borges hizo de Bartleby, y hay un prólogo escrito por él donde es más o menos fidedigna la biografía de Melville, pero si uno la compara con otras hay más detalles que agregar. Y también en esta edición hay una muy buena introducción de Eulalia Piñero, donde también hace una semblanza o un perfil muy bueno de Melville. Entonces, él trabajaba, procuraba pasar inadvertido, pero no podía dedicarse a su afición favorita, como dije, que era la lectura, y también el dibujo y la pintura. Tal vez esto, el preludio de Bartleby, se encuentra allí, en esto. Por eso alguien ha dicho que es un poco como autobiográfico, basado en sus experiencias cuando él trabajaba. Finalmente... Venga, Cristina, yo te oigo. Es que la necesito. Necesito una foto para... Es que siempre, nunca, últimamente me olvido de hacerlas y me las piden para Instagram. Gracias, muy amable. Desde allí. Bueno, después me la mandas. ¿No?
Gracias. 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 Hola. Sí. El Grey con mucha agua, la metes y leche. El Grey, mucha agua. Y leche. Muy bien. Eh, ¿Cuántas copas necesitan? ¿Cómo? Yo necesito solo Una taza. Muy bien. Para mí una tila, por favor. ¿Vale? No, la necesitamos ¿Alguien así. más? Un agua con gas. ¿Agua con gas? Yo quiero un agua con un poco de limón, con un chorro de limón y un poco de hierbabuena, si quieres, que con eso, ¿no? Pues yo igual. Sí, yo también, pero agua con gas. ¿Y tú, Ana María, Café. pediste ya? Ah, Muy Tú, bien. Graciela, ya pediste. sí. Pero falta ¿Tú qué has pedido? Muy bien. Es que necesito la foto así para... Muchas gracias. Toma, hermoso. Me ha asignado como fotógrafa, entonces yo tengo que velar para que haya... Sí, ella lleva el departamento de fotografía. Lleva el departamento. Bueno, vamos. Digamos, por favor. Cristina, por favor. Así que este prólogo es de Borges. En realidad, Es el suyo. de lo que estoy leyendo, es una parte del prólogo, sí, porque hay un que no lo pude conseguir ese libro, pero sí, él tradujo. Es una de las tantísimas traducciones que hay de este cuento. Y la hizo Borges, y hay este prólogo que es bastante corto. En inglés. En Germán, inglés, a al español. castellano. Herman Melville. No, A ver, empecemos todo de nuevo. Venga, vamos. Yo solo lo que leí, creo, es que Melville nació No en sé. 1819 en New York, o sea que es un autor estadounidense. Entonces, como decía, bueno, finalmente se enrola en un velero en 1839. Esto es muy importante, ahora lo vamos a ver, porque esta travesía fortaleció su pasión por el mar, que le habían legado sus mayores y que marcaría su literatura y su vida. Y en 1841 se embarca en la ballenera Akashnet. El viaje duró 1 año y medio e inspiraría muchos episodios de la aún insospechada novela Moby Dick. Ahí, bueno, él está en las Islas Marquesas y empieza luego, a su retorno, cuando eh, regresa a Estados Unidos, en 1844 regresa a Boston. Y cada una de las etapas de esos viajes por las Islas Marquesas, sus experiencias en el mar, son el tema de sucesivos libros, en los cuales introduce comentarios sobre la crueldad de las avanzadas civilizaciones occidentales, críticas al colonialismo y hacia las actividades de las misiones cristianas. Esto tiene mucho que ver con los movimientos y con las corrientes de pensamiento de Estados Unidos de la época, de Emerson, de Thoreau y todo eso. Él vuelve a su casa y empieza a frecuentar, los cenáculos literarios. En 1847 se había casado con Elizabeth Shaw, de familia patricia. 2 años después, Melville y su esposa viajan a Inglaterra y a Francia, que lo vuelca en distintos artículos, y a su vuelta se establecen en una granja en Massachusetts. Ahí es donde se fijan su hogar durante un cierto tiempo, y es ahí donde entabla una amistad que es muy importante en la obra de Melville, que es Nathaniel Hawthorne, a quien él dedica Moby Dick. ¿a quién? Moby Dick. No, Hawthorne. no. Hawthorne. Hawthorne. El de la Ya, ya. escarlata. Sí, el de la letra escarlata. El de la letra escarlata. Scarlet Letter. Exactamente. Sí, Y el bastante autor para él. claro, y el autor de Wakefield, del cual ahora voy a hablar. Él sometía Melville a la aprobación de Hawthorne algunos manuscritos. Cierta vez le mandó un capítulo de Moby Dick diciéndole, ahí va una barba de la ballena como muestra. Un año después publica Pierre o las ambigüedades y luego Mardi,
transcurre en imaginarias regiones de los mares del sur. Siempre está con el tema de los mares en esa etapa. Moby Dick es para muchos la gran épica norteamericana del siglo XIX. Fue publicada en Londres en octubre de 1851. Inmensa metáfora de la vida humana en clave de tragedia. Borges la llamó la novela infinita. La historia de que realmente, bueno, luego de Moby Dick, que no tuvo el éxito que él esperaba, escribe, entre otros, Bartleby el escribiente. Y luego algunos otros cuentos, etcétera. Sigue escribiendo cuentos y novelas y también poesía, a la cual se dedica mucho en la última etapa de su vida, pero es como que queda un poco como escondido y deja sin publicar Billy Bat. Billy Bat es un tema patético que es el conflicto entre la justicia y la ley, y que hay una ópera de Benjamin Britten. Falleció en 1891. Él hubiera querido ser cónsul, pero tuvo que resignarse a un cargo subalterno de inspector de aduanas de New York, que desempeñó durante muchos años. Este empleo lo salvó de la miseria y fue también obra de los buenos oficios de Hoffman. Según Borges, Melville, entre otras penas, no fue afortunado en el matrimonio. Era una persona muy llana, mira, según Hawthorne también era impecable, aunque su equipaje se limitaba a un bolso ya muy usado, que contenía un pantalón, una camisa colorada y 2 cepillos. Uno para los dientes y otro para el pelo. Esto me hizo acordar a Barry. El reiterado hábito de la marinería había arraigado en él esa austeridad, dice Borges. El olvido y el abandono fueron su destino final. Nadie lo reconocía como escritor a Melville. Y es rescatado en realidad cuando también en la 12ª edición de la Enciclopedia Británica, Moby Dick, que es una de las grandes novelas del siglo XIX, figura como una simple novela de aventuras. Pero cuando cumple más o menos el centenario del nacimiento de Melville, es rescatado por algunos autores. Y es Kafka quien inaugura, y que lo rescata también, y Kafka inaugura esa especie famosa del género fantástico. En esas inolvidables páginas, lo increíble está en el proceder de los personajes, más que en los hechos. Por ejemplo, en el proceso de Kafka, el protagonista es juzgado y ejecutado por un tribunal que carece de toda autoridad y cuyo rigor el protagonista acepta sin la menor protesta. Melville, más de medio siglo antes, elabora el extraño caso de Bartleby, que no solo obra de una manera contraria a toda lógica, sino que obliga a los demás a ser su cómplice. Bartleby es más que un artificio o un ocio de la imaginación onírica. Es un libro triste y verdadero, que nos muestra esa inutilidad esencial, que es una de las cotidianas ironías del universo. Bartleby, el escribiente, una historia de Wall Street, se publicó anónimamente, en realidad, en 2 entregas, el 1 de noviembre y el 1 de diciembre de 1853, en una prestigiosa revista literaria, Putnam's Monthly Magazine, pero luego fue incluido por el año, 3 o 4 años después, en un conjunto de relatos que eran de Piazza Tales. Y esto es como muy importante porque es ahí donde muchos de los escritores estadounidenses, que son realmente quienes desarrollan mejor el género del cuento, lo hacen, publicando sus cuentos en las revistas literarias. Y esta tradición sigue, porque si uno lee, por ejemplo, The New Yorker, aún al día de hoy hay muchísimos escritores que publican sus cuentos ahí. Por ejemplo, el otro día, al final no lo terminé de leer, la autora de Brokeback Mountain, ¿cómo se llama? La autora de ¿sabes cuál es? Bueno, publican en las revistas literarias, y el cuento sigue siendo una cosa muy anglosajona que luego pasa a América Latina con mucha fuerza. Y quería terminar con esta relación que no solamente Borges, sino muchísimos autores han hecho, que es entre Melville
y Kafka. Y Borges tiene un párrafo ahí en un ensayo de él, en otro lado, que dice que en realidad los grandes autores crean a sus precursores. Es como que, claro, como Crean a sus precursores, es precursores. buenísimo. Claro, porque es como que Kafka, a través de Kafka uno empieza a entender a Melville y también a Eso Hawthorne, pasó porque, con los impresionistas. claro, y por ejemplo, es muy Claro. importante como antecedente de este, que en el año 1838, Hawthorne publica Wakefield. No sé si alguna lo ha leído, es otro Ese no. relato. Sí, si lo cuento es fácil. Es de este señor que un día decide, para, entre comillas, dar un castigo. Sí, 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 sí. No sé si os tengo presencia con el mes que llevo. Ay, Bueno, qué interesante, ¿verdad, Cristina? hay muchos. Una novela que- Sí, sí, no, pero es que todo lo que vino después, vino Camus, vino Kafka. Y esos son hijos todos de esto. Pero yo lo leía y El- para mí yo decía, parece Kafka. Desde Claro, el principio, pero por eso es lo que, lo no, que a mí no me dice parecía Borges, como lo que Kafka. dice, Yo decía, claro, Kafka. pero es que lo que dice Borges, Kafka en realidad Le da sentido. le da sentido. Y Wakefield, le recomiendo que lo lean, es de 1838, es de este señor que de un día para el otro decide, entre comillas, castigar a su esposa y le dice que se va por una semana, maleta, etcétera. En realidad se va a la vuelta de la casa. Sí, yo lo leí. Lo leíste. Exacto. Y este señor, la acción transcurre en Londres, y este señor todos los días espía a la Sí, mujer se durante pasa 10 años, son 20 años en 20 total. años Y un viviendo día vuelve lo más campante a su casa. y la mujer lo hace. Y la mujer lo acepta. Ella que ya estaba por sentado que era una viuda, eso. Entonces ahí está. Y no le pregunta. No le pregunto. Bueno, entonces hay como toda una secuencia, ¿no? De Hawthorne, Wakefield, está Melville, está y está Kafka. Entonces, hay mucho para hablar, pero no vamos a hablar de todo esto, porque si no... Kafkiano todo. Y no hablo más porque acá creo que hay muchos que van a tener que decir muchas cosas. Perdón, pero quería leer. Es fácil. Voy a leer una cita que es de Kafka. Escribió en una nota de su diario, porque este es un cuento, entonces, y dice: en el primer momento, el comienzo de todo cuento es ridículo. Esto es como define Kafka en cuento. Parece imposible que ese nuevo e inútilmente sensible cuerpo, como mutilado y sin forma, pueda mantenerse vivo. Cada vez que comienza, uno olvida que el cuento, si su existencia está justificada, lleva en sí misma ya su forma perfecta. Estoy de acuerdo con Kafka. Y que solo hay que esperar a que se vislumbre alguna vez en ese comienzo indeciso su invisible, pero tal vez inevitable final. Bueno. Bueno, vamos a empezar por ahí. No pienses. A ver. Me da igual, Luisa. Vamos a seguir las normas de la tertulia, es muy importante, porque para que podamos hablar todas y luego, en el caso de que haya debate, en la segunda vuelta. ¿Vale? Pues María Luisa, por favor. Pues a mí lo primero que me llamó la atención fue que me apasionó lo bien que describe la descripción. Estabas viendo las oficinas, cómo era cada señor, si tenía los botones así del abrigo o los tenía de qué color, lo que comía, lo que hacía, sus maneras de ser. Una descripción fantástica. O sea, lo estás viendo.
hasta podías, yo creo que diseñarlo, o sea, diseñar, o hacer un croquis de la oficina, las ventanas, donde estaban, o sea, todo. Eso fue lo primero que me gustó muchísimo. Y que los personajes los estabas viendo, o sea, estaban andando. Y después me llamó la atención del libro que no sabes a dónde va a ir. O sea, no sabes. Es que no, estás ahí atascado y Silencio, Chica, por favor, vamos por a partes. terminar. Es que no le ves, no, es una cosa kafkiana, o sea, es que no. Es que Es que no. Sí, totalmente. No sabes cómo va a terminar. Y después, por otra parte, digamos, profundizando un poco más, te da mucho que pensar la actitud de este señor, del escribiente, pues, o el copista, te da mucho que pensar ya si vas un poco más allá y viendo la actitud del dueño del dueño en fin, el abogado. del abogado, eso. La actitud del abogado, cómo lo trataba, y digamos la conmiseración que le daba, que se apiadaba de él por unas veces, otras se desesperaba, y que no lo entendía, y la actitud del otro señor, que es absolutamente, en el fondo no hacía nada malo, pero es que no se movía, y estaba ahí atascado, no sé, y te hace pensar un poco en lo. Acabó la cárcel y acabó fatal el pobre, y que no hizo nada malo, pero la sociedad, que tenemos unas normas de una manera, y me dio que pensar en eso también, o sea, que como una sociedad que tienes que adaptar y ajustar a una sociedad, y si no te expulsan y ya está. Y, ¿qué iba a decir en este sentido? Mm, Que realmente él, eso, que no hizo nunca nada malo, y yo creo que el abogado se daba cuenta de que pues, no había derecho a echar a una persona que tampoco no hacía nada malo, pero y por otra parte, tenía una actitud que yo creo que pone nervioso a cualquiera, que es como aparte del hermetismo, un inmovilismo. Un inmovilismo y una falta de una pasividad total. Una pasividad total. Pero por otra parte, sabía en su trabajo, tiene una situación extraña. Y después el final, pues da mucho que reflexionar. O sea, que hay personas que no pueden. Realmente yo pienso que si eso se lo trasladas a la realidad, esa persona no estaba bien, no estaba en orden. Pero tampoco no se merecía que se lo metieran en la cárcel. No sé, que tienes que ajustarte. A mí, digamos que lo que resume para mí en ese sentido, digamos, más moral o más profundo, es que tienes que adaptarte a la sociedad, y si no te expulsan. Y aparte que tenía miedo, el otro señor tenía miedo. Pues mira, y si después me muero y este se queda aquí, ¿qué pasará? ¿Y qué dirán los otros? Y socialmente también no estaba aceptado ni bien ni nada. O sea que es un poco lo que, así grosso modo, lo que más me llamó la atención de la novela, o del cuento. Yo he venido aquí, pero no había leído el libro. Ayer me interesó mucho, me metí en internet, vi la crítica y tal, y vi un audiolibro. Me metí, me acosté y hasta la mitad del libro y coincido con lo que habéis dicho. Poco puedo decir porque no lo he terminado de leer, pero sí lo de Kafka y todo esto, sí lo capté y eso, que tengo que leerlo. Lo voy a leer. Muy bien. Porque es muy cortito y se puede leer. Sí, es muy fácil de leer, alguien lo ha dicho. Es que vengo a ver Buenísimo. a la niña que le dimos la beca, está aquí trabajando. Entonces le he dicho, voy a ir a verte. Y me ha dicho que fuera hoy. Entonces por eso he venido. Pues no había leído el libro. Pero no importa, aunque no lo lea, me gusta escuchar. Me gusta oíros y aprendo siempre con vosotros. Susana. Tampoco lo he leído. Pero bueno, los motivos el mismo, los autores. Genial. La verdad que es interesante, os animamos, ¿verdad? Que lo lean. Sí, No, sí, pero sí. está muy bien. Quítalo y eso. Cuento. Con algunas vías. Armado personas.
Como no sabía un poco del asunto, no. Me he centrado en por qué este señor hace lo que hace. Sin conocer el libro y al señor de nada. Pero me da como datos de que necesita para hacer con el libro. Porque al concreto, una especie de continente físico de la historia de la disertación. Lo veo como un clásico. Adela. Bueno, yo pienso que el protagonista no es Walter, sino que es El abogado. abogado. O sea, el abogado es una descripción psicológica de este señor muy interesante porque es una buena persona que tiene unas ideas muy claras. Además, él se describe al principio como una persona muy bella y muy metódica. Y el Battery viene a desbaratarle todo su planteamiento y toda su manera de pensar y de actuar. Porque en su cabeza no pensaba tener un hombre que no hiciera nada cuando él implica, o sea, tiene calibrado hasta los empleados que tiene, que uno le da la deuda por la mañana y el otro le da por la tarde. Y así compagina y puede, o sea, las descripciones son las descripciones, eso es lo primero. Y me gusta porque plantea eso, el uno mismo, cómo te consideras de una manera determinada, no puedes manifestarlo por las circunstancias que con quien te juntes en un momento determinado te van a desbaratar la vida, porque te van a hacer cambiar de parecer. En cuanto al Battery, yo creo que es el sinónimo, es como el prototipo del budismo. Lo que tiene que pasar, lo que ha de pasar, pasará. Entonces, toda su trayectoria para mí es como la búsqueda del autosuicidio, ¿no? El suicidio, porque él no hace nada por cambiar. O sea, él sabe que tiene que terminar de alguna manera y terminará como sea, pero va a terminar. A mí eso sí también me ha dado mucho que pensar, ¿no? No se plantea ni cambiar, ni actuar, ni relacionarse con nadie, porque él tiene fijo que él tiene que acabar. Le da lo mismo, acabará en la oficina o acabará en la cárcel o acabará en un rincón como acaba. Pero para mí ese es el misterio de este libro, este personaje, el final de este personaje. Y después, en cuanto a las formas, bueno, yo creo que el cuento, porque esto se puede considerar un cuento, yo creo que para mí son las formas literarias más complicadas de hacer, porque una novela te da tiempo a desarrollarla, a corregir, a volver atrás, a ahondar en cosas, pero el cuento es que lo tienes que definir y tiene que ser redondo. Y si no es redondo, no está bien. Y yo creo que esta historia es muy redonda. Sorprendente, pero redonda. Y en cuanto a la manera de escribir, pues yo, por ejemplo, veo las descripciones, como dice Luisa, muy bonitas, muy buenas, y siempre hay un toque o de ironía, o de sarcasmo, o de simpatía, dependiendo de lo que se trate. O sea, el tema cuando describe las cuatro paredes que rodean la oficina, pues hombre, tiene bastante retranca, o sea, es con una ironía grande, ¿no? Que está hecho para miopes, porque lo tienes delante. O sea. Después, cuando describe a sus colegas, es muy divertido, porque es que te los imaginas hasta físicamente, cómo se mueven y cómo hablan, y tiene un toque de simpatía, ¿no? Es cariñoso, es un hombre cariñoso tratando a los personajes que le rodean. Y después, claro, en cuanto a su actitud con el protagonista, pues ya digo, yo creo que es que le viene a cambiar y a desbaratar y a hacerse plantearse muchas cosas y hasta que al final, hasta incluso se queda con su remordimiento de conciencia, ¿no? Porque ha permitido al final que se lo llevaran y que termine como termine. Pero bueno,
yo creo que lo asume y dice, está visto que este hombre buscaba algo así. Y ahí se queda, ¿no? Entonces, bueno, eso más o menos, ¿no? Creo que en una segunda lectura saldrían más cosas. Es un libro para poderlo leer varias veces porque sí que tiene mucho interés. Vamos. Carla, cuéntanos qué te ha parecido la obra. Bueno, como sabéis, tengo la vista muy limitada y no puedo leer, en muchas ocasiones no puedo leer, y que lo que he hecho es coger un audiolibro y fue muy bien, fue hora y media, no llegó a las 2 horas de escucharlo, todo el libro, pero es que practiqué con el libro anterior, con el libro anterior que teníamos y no pude llegar a la tertulia. Empecé ahí con el analfabeta, que me pareció extraordinario el libro. La analfabeta. Ya, pero Esta vez este tú lo has libro. terminado, este sí lo has terminado. Sí, 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 Bien. sí, desde luego. Bueno, es leer en audio, es leer. Te lo dice Bueno, es alguien con oír, problema es oír, de es visión. oír, tienes una entonación, tienes cosillas ahí que no Eso es las igual, personas que no ven se pero llama leer en audio. pero la mayor parte te lo recibes, Claro, lo eso es captas, lo que- sí. Lo que más me impresiona, hay varias cosas efectivamente en el libro. Pienso ¿cómo es cómo es el escribir? ¿El secretario cómo se llama? El asistente, el empleado. ¿Cómo se llama? Butter. Lo han traído, tío, nosotros lo hemos pedido. Butter. ¿Cómo es, Cristina, el nombre del? No, no el autor, el Butterbill, ¿no? Yo pienso que él fue a este empleo. No, no me dejes porque tengo que escucharlo, tengo que escucharlo. Butlerbill. Fue a este empleo como su última opción de vida. Él me parece que ya anteladamente estaba en que la vida no tenía sentido para él, pero fue a este empleo con la esperanza de que tal vez podría tener interés en continuar viviendo. Y primeramente, y luego se da cuenta, después de un tiempo que trabajó allí, se dio cuenta que no. Cuando él se asomaba a la ventana y miraba esa pared, esa misma pared inamovible, así de alta que era, en esos momentos realmente se le estaba yendo todo el interés por la vida, me parece. Y por eso que no le hace caso, en ningún caso le hace al jefe, es una cosa increíble. Él dice, preferiría no hacerlo, le dice, mira, ve a hacer esto, tú vas a ser el cuarto que corrija nuestro escrito, somos 3, tú coges uno, el que tú has escrito, y yo voy a leer y tú corriges. Y él le contesta, preferiría no hacerlo. Un empleado diciéndole eso al jefe, un abogado, pues y tuvo que aceptarlo, ¿no? Y eran así repetidamente hasta que una ocasión le dice, mira, ve al correo y déjame esta carta. Y le contesta, preferiría no hacerlo. Y tuvo que el mismo jefe, tener que ir al correo a depositar la carta. Y es que estaba en eso, en que decir, mira, la vida para mí es esto y una actividad como esa yo no la hago. Tenía ya muy poquitas cosas que le interesasen en la vida. Y sí, nos dice el autor que que el trabajo previo que había tenido estaba muy cualificado para hacer el trabajo que estaba haciendo ahora. O sea, no era su falta de capacidad, era totalmente su falta de interés en la vida, ¿no? Y no le interesaba nada. Y bueno, que al final este trabajo tampoco le dio la opción de decir sí, quiero Muy vivir. bien, Carla, muy bien. Y lo que me llamó la atención mucho es que como un sentimiento de conmiseración te puede dominar toda tu vida, tu personalidad, cuando el jefe va un domingo y quiere entrar a su oficina y no puede porque él estaba viviendo en la oficina. Y no le deja entrar y le dice, mira, date una vuelta, que todavía no puedes entrar. Me quedé yo perpleja cuando escuché y vi eso. Sí, ¿cómo es posible que a tu propia oficina una persona, un súbdito, un subalterno, un empleado, no puedas entrar y te tengas que quedar
decir, de acuerdo, me doy una vuelta, volveré. Y era nada más el sentimiento de comprensión, de conmiseración. Y cuando el abogado, ¿cómo se llama? El jefe, el abogado, Juan Jacobo Astor. Astor, No, se hace referencia a... No sale el nombre. No tiene nombre. bueno, cuando el abogado finalmente, cuando le ofrece, le dice, deja por favor la oficina, no vivas acá, tenemos problemas. Cuando ya se cambia de oficina, se va al otro edificio y los propietarios de ese edificio le hacen problemas, le dicen, es que usted ha sido el último, lléveselo, porque se pone ahí en el pasillo, en la barandilla de la escalera y molesta. Y él le dice, el jefe le dice, vente a mi casa. Y él le dice que no, dije, aquí se Disculpa acabó. un segundo, por favor. ¿Puede usted venir? O hacer venir al camarero que nos toca. ¿Qué le falta? No, es que no nos han traído la mayoría de la comanda, se lo hemos dicho a una señorita y me ha dicho, yo no sé nada, que yo no soy la que le he tomado la comanda. Sí, que acaba de llegar de no sé dónde. Bueno, ¿le falta café, puede ser? Una tila por aquí, un poco de limón. El Grey con Aquí de hay agua limón, aquí hay limón. y con Tengan. leche. Sí, se lo agradezco. Pases el limón, por favor. Porque vamos a acabar. buscarla ahí. Ah, tú Yo fuiste a a buscarla. buscarlo. Hombre, es que ya no me gusta el otro tampoco, no sé. No, ¿Qué me parece falta ¿Qué de- está pasando aquí? Bueno, entonces, cuando el jefe le ofrece que le llevaba a su casa y él rechaza esa oferta, dije, definitivamente él ya no tiene ningún interés. Y por eso que ocurre lo siguiente, que la policía se lo lleva a este sanatorio y luego él le visita un par de veces y lo último que se le encuentra es muerto. Muchas gracias, Carla. Ahora le toca a Nela, que Yo- acaba de llegar. Yo no tengo mucho que decir. Es un libro que me ha desilusionado bastante. Ay, Dios mío, de mi alma, no me Sí, digas. sí, lo No, siento. apúntalo, Y apúntalo incluso, en el- El que viene de... apúntalo en el- no, a ver, yo te digo lo que pienso. Claro. El libro me ha aburrido, sobre todo al principio, cuando decide quién es uno, quién es otro, describe sus empleados. Y después la vida con el pobre hombre este que yo personalmente pienso que no estaba bien, pues me ha desilusionado, no he visto, no me ha enseñado nada. No he sacado partido de ese libro, ninguno, pero ninguno. Entonces, Hombre, como tal, hermosa. Una cosa que te digo, Nela, es que sí, un segundo. Una cuestión de orden. Los libros los elegimos entre todas. Hay un momento en que no, lo digo para la próxima vez, que tú puedes proponer los libros cuando Cristina pida propuestas. Tú puedes proponer los libros que quieras y luego los votamos entre todas. O sea, que tú, por ejemplo, puedes decir, mira, pues a mí me gusta ir por este lado, en el tema de la literatura, y aportas los libros que tú creas que son interesantes. Tenemos muchos. A mí me parece muy bien que esto es lo que enriquece. Pero por eso me lo Bueno, que no hemos escrito ninguna. Bueno, pues a mí me ha encantado eso de preferiría no hacerlo. La cantidad de veces que lo he preferiría no hacerlo. A mí me ha parecido, Por favor, buena esa frase. Preferiría no hacerlo. Porque digo yo, eso es buenísimo, porque cuántas cosas hacemos
cuando en realidad no nos apetece o no queremos o no podemos o lo que sea. Pues el poder decir, no, es que yo preferiría no hacerlo, sin ninguna explicación, sin tener que explicar, yo eso me parece grandioso. Luego el hecho de, de hecho lo he aplicado. Sí, sí, además lo he aplicado, sin explicaciones. Sí, 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 sí. Porque yo lo he pensado, digo, si él lo decía sin ninguna razón y sin explicaciones, ¿por qué yo tengo que hacer esto y lo otro y lo otro? Pues preferiría no hacerlo. Y se lo voy a decir, y tan campante. Y entonces también me identifiqué un poco con el abogado cuando cuando tuvo el problema de que su copista estaba en la casa y que no lo podía echar. En la oficina, exacto. Vivía en la oficina, lo tenía de ocupa. Y yo he tenido una ocupa también en un piso. Y entonces yo me hacía el paralelismo. Porque yo traté con esa ocupa lo mismo que él, de ser amable, de ser simpática, de razonar para que se fuera, por favor. Pero la ocupa me decía que no. No, no. Entonces yo lo que tuve que hacerle es un poco. Entonces yo tuve que, bueno, pues. Entonces yo con el ocupa, en lugar de irme a otro piso, porque es que yo ese piso lo quería vender, tuve que llamar a la policía judicial, mucho, y luchar, y luchar. Y la chica me decía, es que no me voy porque esta es mi casa. Y yo le decía, pero tú tienes contrato de alquiler. Yo tú sé lo que tienes... te dijo. Exacto, y no, nada, 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 nada. No se quería ir para nada. Entonces yo le dije, oye, ¿y tú tienes papeles? Y dice, no, yo no tengo papeles. Entonces tuve que decir, pues entonces te voy a denunciar y entonces te van a echar. La policía judicial cuando venga y sepa que no tienes papeles, pues igual, y gracias a eso enseguida comprendió, llamó a sus amigos y con un patinete hicieron la mudanza y cuando quedamos en una fecha y un día, pues la chica se había ido. Gracias a Dios y a mucha ayuda que tuve de los amigos. Si no, no hubiese estado así. Pero entonces, Mira, yo no prefería sé si no esto es sé, casquiano también, lo de la mudanza en un patinete. en no un me lo quiero ni patinete. imaginar. Llamó por teléfono a sus amigos y vinieron los amigos Porque con no tenía patinetes nada. sí, e hicieron la mudanza con patinetes, sí, de noche. Bueno, todavía no has acabado, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que yo Vale, vale. me ha gustado, digamos, el paralelismo ese me ha gustado. Y el hecho de que él tenía que ser buena persona, el abogado, ayudarle, y luego al final, uy, Momento. ¿Qué tal el discurso? Es que ella va a hacer música y en la música los silencios son tan importantes como las notas. Bueno, chicas, a mí el libro me ha encantado. Lo empecé a leer y pensé que leía Kafka, pero fue inmediato. Yo creo que aquí hay muchísimos temas. Por un lado está la historia, los personajes, por el otro lado está el relator, que es el mismo abogado y que tiene muchísima importancia. Por el otro lado está, yo creo que una crítica social muy acentuada, porque estamos en el año 1850, época de la revolución industrial, el desborde del capitalismo, un poco anterior el ferrocarril, pero se consolidan. Entonces, tenemos muchísimos temas para analizar de acuerdo a mi criterio. Quizás hay otro tema que a mí, por ejemplo, me impactó. Hemos hablado de distintas cosas así muy salpicadas. ¿Habéis visto qué diferencia de conceptos tienen sobre el espacio, el lugar que tiene tanto el abogado en relación a sus empleados? Yo me imaginaba esa pared como las paredes que hay entre edificios, que son
absolutamente espantosas y oscuras, llenas de moho, y que significan no hay futuro, no hay nada, no hay luz, no existe más allí. Espera, déjame terminar. No hay más allí, no hay nada. De allí es el preferiría no hacer, porque el preferiría no habla de temas relacionados con la alienación que produce ese espacio, eh, con la incomunicación. O sea, cuando no hay espacio, no hay comunicación. Y fíjense que así en el texto aparece que el abogado tiene un lugar en el campo. O sea, él no se restringe a su espacio de trabajo. El espacio de trabajo pertenece a los trabajadores. El abogado, que es el jefe, tiene un espacio en el campo. Hay una descripción de escaleras, hay una descripción de muy, muy pequeña del lugar en el campo donde pasan los fines de semana. Y esto marca la diferencia de nivel social entre unos y otros. O sea, los que trabajan para el poder y el poder mismo. También me resulta llamativo que hay como en los trabajadores como hay una cosa pasiva, ¿no? Si el jefe lo dice, vamos a leer, hay como resistencia, pero Bartleby no tiene sentido de la vida, no hay ningún sentido para su vida, solo su vida es copiar. ¿Qué hay detrás de la copia? Es dramático. Entonces, su única libertad es decir, preferiría no. No hay otra libertad que se... O sea, se habla de alienación, se habla de un sujeto que para mí es... Por eso yo decía, te iba a llamar para que dijera, este tío es un esquizofrénico, ¿qué es? No sé qué es, no sé qué es súper enigmático. Habla, no estoy segura. No, no es una depresión, no es depresión. Habla de soledad el libro. Habla de mucha soledad. Uno de los temas bases, una especie de autismo, pero se habla de mucha soledad. En mi casa, como hay tanto. ¿Un conejo? No, es un conejito pequeñito. Venga, va. Gracias. Hoy no es el día para hablar. Venga, sí. Yo digo, hay un estado de soledad que es muy llamativo y también se ve la soledad en los otros empleados. O sea, las descripciones son uno que come y le duele el estómago y el otro que no puede. O sea, las descripciones son, con 5 palabras se pintan personajes maravillosos y el espacio está muy bien pintado. Yo que siempre miro cuál es el significado de los espacios que se describen, el espacio sintetiza la actitud social de cada uno de ellos. Y eso creo que nos habla de relaciones humanas. El preferiría no, para mí es un desafío a las convenciones. No sé cómo definir este hombre. Me es totalmente imposible decir qué es. O sea, creo que tiene muy poco sentido de lo que vivir significa. Tampoco sabemos su historia ni sabemos su futuro. Y hay... Es que yo me la perdí. Ah, sí. Las letras muertas. Sí, sí, las cartas muertas, cierto.
gente ya no se puede casar después de ya. Ay, eso que vi a Graciela. Anaís, Que dio mi teléfono. Que he entrado, ¿verdad? Y le digo que sí, que también. Vamos a verla, después vamos a tomar algo. Estoy aquí de hostes. Acabo de ver un conejito pasar por ahí. Ah, nosotros también. Qué cosilla. Y le he preguntado quiénes son y son club de lectura. Sí, de las mujeres universitarias. Llevamos aquí desde el año 2009, viniendo todos los meses. ¿No? Que he entrado porque trae una señora y he escuchado lo de Graciela. claro. Venga. Hasta luego. Graciela, a ti. Luego, La vida es cruda para muchos. a ver, deben disculparnos por el... No, no pasa nada. Es que en la finca Ana María tienen animales sueltos y se habrá desorientado. Por allí la última vez. Pues yo yo vi varios. a ver. Adiós, gracias. Continúen, por Es favor. una compañía. Y luego, hoy sí, hoy es el día, hasta los conejitos salen de paseo. Y luego, hay un tema, otro tema que aparece, es el valor de la ley, qué es legal y qué es ilegal, qué es moral y qué es amoral, qué pasa con un sujeto así. Y hay un tema más, que es el tema de la comida. Este hombre se niega a comer y muere de inanición. O sea, ¿cuál es su relación? ¿Cuál es la relación entre la vida de el proyecto de vida de una persona o la vida y para comer, para vivir hay que comer y beber? Y este hombre no tiene ninguna relación con eso. Entonces, todo esto me fue llevando a pensar en 20 cosas. Sí. Pero yo he mencionado los puntos, es todo lo que puedo hacer. Puedo desarrollar la mitad de ellos más. Como quieras. Yo que voy a dar broche, Nina. Si yo Recuerda la vegetariana. voy a tomar yo la A mí palabra. Bueno, quiero deciros que a mí este libro ya lo había leído. Me había fascinado la primera vez, pero yo, como sabéis que soy una aspirante a la lengua inglesa, a hablante de lengua inglesa, pues cuando yo lo leí, lo había pronunciado como Battleby, Battleby, y entonces cuando me decíais Battleby, yo decía, es que no me suena de ninguna obra de Melville. Pero bueno, ya eso me pasó cuando era pequeña y os vais a reír, porque yo decía que había un actor que se llamaba Burt Lancaster y mi abuela me decía que no, que ella leía el Lola y esas cosas y decía, Ana, es Burt Lancaster. Y yo decía, no, abuela, no, o sea, es Burt Lancaster. Y yo decía, no, abuela, es Burt Lancaster. Caster es un apellido como el coronel, el general Caster. Una discusión a mi abuela y yo con esa tontería. Bueno, pues eso me ha pasado igual. Había reconocido el título, pero no me importó que volvérmelo a comprar, porque la edición esta que fuimos y compramos a Ediciones Algorfa en la Feria del Libro de Marbella y que Graciela al final la pagó, porque en realidad eso es lo que ha pasado. Pues es tan preciosa, tan maravillosa con estas... tiene unas ilustraciones de Barrechea, me parece que es, de Barrechea, de Iván Barrechea. La traducción es de Enrique de Eriz y el prólogo es de Juan Gabriel Vázquez.
El prólogo creo que es mejor el de Borges, hasta donde... Ah, ya lo habían... No, es que a nosotros nos lo encargaron. Nos lo encargaron. Toma. ¿Dónde lo he puesto? Aquí. Toma. Bueno, deciros que este libro a mí me ha gustado muchísimo, muchísimo, que me lo he leído muchas veces, me lo he leído en audio, me lo he leído en papel, lo tengo todo subrayado y me ha fascinado por la cantidad de caminos que se me abren ante él. Por supuesto, tenéis razón en todo lo que habéis dicho, estoy de acuerdo con todas vosotras, pero yo sobre todo me ha gustado mucho la forma en que está hecha porque, claro, por deformación profesional, ¿no? por cómo está hecho el libro, me gusta saber cómo los escritores se ponen ante la obra y la cuentan, ¿no? Y eso que decía María Luisa, esa forma fácil y agradable de contarlo con esas imágenes tan luminosas de todos los espacios. Incluso era luminoso para mí el muro, porque es tan bien como estaba descrito, ¿no? Muy bueno. Luego me di cuenta de que estaba contado desde el punto de vista de una tercera persona, de un narrador en tercera persona, pero no es un narrador omnisciente, sino que es un carácter, un personaje del libro. ¿Qué hace eso con una obra? Lo que hace es que no sepamos todo lo que le está pasando al personaje, a los personajes. Ni siquiera sabemos todo lo que le está pasando al que lo cuenta, porque solo sabemos lo que cuenta. Entonces, la información que tenemos de Butterfly es muy limitada porque se limita a la observación del abogado mientras en ese periodo corto que tienen de relación. Y jamás tenemos un pensamiento de este hombre, de Butterby, no tenemos ningún pensamiento de él, es una incertidumbre, ¿no? Pero cuando se expresa, preferiría no hacerlo. Esa frase es muy contundente. Bueno, esperaros un segundo. Un momento. Estoy hablando desde el punto de vista de escritor, de la técnica que se utiliza. De la técnica que utiliza es, no le puedes pedir más a una obra escrita así, puesto que tiene la limitación de que el que te la está contando es una persona que no puede estar en la mente de los demás, ni en momentos que no está el presente, si no, no sería coherente la obra, ¿no? Y eso produce, que te produce eso, pues, que no conozcamos casi nada de Butterby. De lo que sí conocemos mucho es del abogado. Incluso el abogado podría ser cualquiera de nosotros que fuese una buena persona, eso sí. Porque que fuese una persona paciente, que fuese una persona con valores, que se pusiera en el lugar del otro, porque cualquier otra persona no soportaría lo que desde la primera vez que le dice I would prefer not to, ¿no? Desde la primera vez que se lo dice, a ver, un jefe, a ver, de todos los jefes que hemos tenido, ¿quién hubiera aguantado que tú le hubieras dicho, mira, preferiría no hacerlo, ¿no? Eso fue la primera vez que lo dijo y el jefe lo soportó. Y se dio una cuestión que es que le preguntó a los empleados, otros empleados, que qué harían, según fue sucediendo, ¿no? Y los empleados contestaban según el tipo de persona que eran cada uno y según el estado de ánimo del que estaban según el día, ¿no? Y a mí eso me parece muy simbólico. Exactamente no sé qué significa, porque hay muchas cosas del libro que no sé qué significan, que es de lo que me atrae tanto de esta obra, que tengo muchos enigmas, es la verdad. Pero ¿por qué me hace a dos personajes que se complementan y se complementan en el trabajo
y que ninguno es perfecto, o sea, ninguno de ellos es perfecto. Ya un jefe normal hubiera despedido a cualquiera de los dos. Y sin embargo, cuando ya le llega este tercer amanuense, por eso aguanta tanto, porque es un hombre que en realidad es muy buena persona. Otra cosa que me ha hecho reflexionar es la diferencia. Lo hacía todo muy bien. No, no lo hacía todo muy bien, porque un amanuense no solo tiene que copiar, tiene que cotejar, y si no coteja no está haciendo bien su trabajo. Claro, no. Tampoco sabemos si lo hacía bien, porque como no lo cotejó, pues no lo sabemos. En realidad no hacía su trabajo. El trabajo que se hacía en aquella oficina no lo hacía. Y bueno, a ver, lo que os quería decir, la diferencia que hay entre un copista, o sea, entre un escribiente y un escritor, ¿no? Es muy interesante que al principio digo, ostras, yo soy escritora, pero yo no estoy alienada, yo no estoy aburrida, no me veo siempre haciendo lo mismo. Y, consiste lo del escribiente este que va copiando es como el trabajo de las fábricas en las que estás haciendo algo sin sentido todo el rato, ¿no? Que aliena al obrero, ¿no? Que es lo que decíamos antes de que reflejaba esa época, ¿no? En la época de la fábrica, del trabajo en el que tú no empiezas un producto y lo acabas, sino que solo formas parte de una cadena y todo eso, ¿no? Pero luego digo, bueno, pero también uno es como se tome lo que hace. Porque, por ejemplo, los monjes del medievo, cuando copiaban los códices, copiaban y copiaban, y sin embargo lo hacían con una excelencia, haciendo las mayúsculas de los principios, y sentían que lo que estaba haciendo era algo muy importante, era muy importante. Claro, bueno, pero también porque tenía algo de espiritualidad, porque formaba parte de su vida. Entonces, el problema es que el trabajo ese de escribiente es muy ajeno a, a los gustos, a las inquietudes del ser humano, ¿no? Quizás. Por eso es tan alienante, ¿no? Porque, hay esa diferencia tan enorme con ser escritor, un escritor que escribe, que crea, que inventa, que busca documentación, que está creando, ¿no? Que está creando, es una cosa completamente diferente. Y bueno, muchísimas cosas más que luego si me dejáis las digo, pero no voy a ocupar toda la reunión. Venga tú. Bueno, mi pequeña breve opinión. A mí me parece un libro espléndido. Un libro espléndido. Yo soy una gran amante del género, de los cuentos, del relato breve, etcétera, porque vengo además de una cultura en la cual es así directamente, ¿no? Soy argentina y muchos de los grandes escritores argentinos han cultivado mucho el cuento, pero que siguen en realidad la estela del cuento estadounidense. Esa es la gran inspiración para todos. A mí me parece como que es perfecto por varias de las cosas que se mencionaron, desde las descripciones. Una de las cosas que a mí también me llamó mucho y coincido contigo, Graciela, el tema del espacio. Y me parece que para una persona tenía que ser y tiene que ser muy alienante esto de pared con pared prácticamente, algo cuadrado, segunda planta, etcétera. Wall Street, porque en realidad el subtítulo es una historia de New York, de Wall Street, Claro. historia de Wall Street, esto, y donde él mismo dice, el abogado en un momento dado, que los días domingos es como una especie de desierto, no recuerdo ahora bien la expresión de la desolación. Las interpretaciones múltiples, ¿no? Esto da para que cada uno opine sobre él lo que quiera. A mí cuando lo iba leyendo, me parece que crea
Melville tiene lleva la narración de tal manera que va creando como una especie de, entre comillas, de ansiedad, como un thriller, para ver qué es lo que cómo va a terminar esta historia, que termina en este final abierto, porque no sabemos por qué este hombre, pero sí podemos suponer, y aquí es donde vienen las 22.000 interpretaciones que se han hecho desde que se publicó hasta ahora, que sigue todo el mundo opinando sobre ello. Y cuando lo iba leyendo yo sentía que Bartleby era un rebelde, y la rebeldía, pero en el mejor sentido, era como una especie de lo que se llama, y ya se había acuñado la frase en el siglo XIX, de la resistencia pasiva, que Sí, después cierto. es Gandhi, etc. Y lo que tú decías, Graciela, de lo de la comida, también es una manera de resistencia al no comer, Claro. porque hay muchos casos en Sí, que la huelga de alguien ha hambre. hecho la huelga de hambre, que es muy famosa, la del año, en el año creo que 81, 82, durante el gobierno de Margaret Thatcher, cuando uno del ejército irlandés era, ¿cómo se llamaba? Bonds, Julian Bobby, ¿te acuerdan? Sí, Ella Mira, ¿no? lo deja, sí, y ella lo deja. ella lo deja morir. Entonces, y no es el único caso, hay muchísimos casos. Entonces, no es que hay una relación Ella mala deja con morir. la comida. Creo que hay una manifestación de esta rebeldía. No, yo no dije mala, yo dije una relación Claro, peculiar. peculiar, claro. Y para mí es esto, no como. Y además inmersos, algunos dicen en porque ya estaba muy asentado en Estados Unidos y en Europa, todo el régimen capitalista y lo que significa para los trabajadores, etc. Entonces, hay toda esta corriente que habla de esta crítica, que en realidad es un poco la filosofía de Melville. No habla él del capitalismo, pero sí critica, y por eso cuando él en otras novelas habla de todas las colonias, etcétera, critica mucho el colonialismo, a las misiones cristianas, etcétera. Tú decías, Adela, que te parecía, que eras tú, Adela, que lo dijo, que ahí el protagonista es el abogado y Bartleby. Yo creo que los dos son protagonistas, y muy protagonistas Bartleby, porque es el que en realidad mueve todo el esquema de esa oficina. Y el abogado a mí no me pareció tan simpático. Me parece que tiene, sí, yo creo que hay esta cosa de voy a ser una persona buena, voy a dar un poquito de dinero, etcétera. Pero un poquito hay de esto, ¿no? Yo lo veo así, no sé si tú lo viste así. Pero yo también lo veo como tú, Un poquito así, entonces, Sí. pero como Es una situación compleja. es muy hay de todo, por eso hay de todo un poco. A ver cómo sale de Creo una que- de esas. creo que por eso es que este libro da como para hablar mucho. Bobby Sands, exactamente. Ese murió. Eh, entonces, es algo con lo cual decidí que voy a seguir investigando y leyendo porque lo había leído hace mucho y bueno, acá en general no se dice quién ha recomendado los libros. En este caso lo digo, fui yo porque tenía muchas ganas de releerlos, sí, porque siempre me daba vueltas en la cabeza. Así que me parece que es un libro perfecto. Sí. A mí me parece que es un libro precioso. Que da para muchísimo. Yo creo que es perfecto por la técnica y Por todo. Yo no estoy de acuerdo contigo, por ejemplo, en Cuéntame. eso de que tú dices, a ver, pero seguro que estoy de acuerdo al final. En eso que tú dices de que es un final abierto. Realmente parece una profecía lo que dice, porque acaba diciendo, hay Butterfly, o Butterfly, Hay humanidad. hay humanidad. O sea, en realidad es como si que te personificara en Butterfly la humanidad. La humanidad no tiene remedio. La humanidad se destruye, va a perder la parte de humanidad que hay en ella. Sí. Y, o sea, que yo creo que Melville Que la ha perdido un poco. Sí. Que tienen conciencia. Sí. Vamos a sentenciar.
Sí. vaya a perder la humanidad que tenéis la humanidad que tenéis. Pero no sé si es que el abogado, ahí está. Fíjate, yo no sé si es que él dice, hay humanidad como, ay, qué terrible, lo dice por la humanidad en general, o lo dice como, uy, estos humanos como Bartleby. Es que para mí está abierto el final. Por eso digo que está Para mí abierto. también es un cerrado y aquí se terminó. Y otra cosa que a mí, que me voy a apuntar por aquí, pero no quería dar el tema, no es. A ver, vivimos en una sociedad, igual que los animales. Cuando un animal se le va la olla y se aparta o se vuelve agresivo, los demás lo disciplinan. Muchas veces con batallas y cosas por el estilo. ¿Hasta qué punto alguien de la manada es responsable del que no se... del que se El que quiere salir, del que se sale del reto. Y el jefe o tu compañero, ¿hasta qué punto? O yo misma, porque es que muchas veces estaba hablando conmigo. Interpelando. Diciendo, la sociedad es responsable de la alienación de todas estas personas y de este ser en concreto, ¿no? Eso que dice Cristina de no era lo suficientemente bueno. A ver, tendría que haber hecho nombre. Pero Entonces, no, pero verás, la cuestión es que luego ha dicho Cristina, interesante, y que ya me ha dado la puntilla, Margaret Thatcher dejó morir a Bobby. Margaret era responsable de que ese hombre no comiera. Bueno, después te entraríamos. En realidad, pero en el caso de este era porque era una protesta que él hacía contra, ya no me acuerdo más de ella tenía la posibilidad, no sé si que lo que él pedía, porque siempre cuando hay una huelga de hambre, siempre es porque se pide algo, se busca algo. Claro, No sé si es claro, no sé. Es complejo, muy complejo. Se lo permite la primera vez. La segunda vez dice, pues ahora ya no viene. Y te va a aguantar porque el sitio no lo bueno. Eso es el resultado. ¿Qué hacemos los demás ante eso? Es un terrorista dentro de tu empresa. Un terrorista dentro de tu empresa. Es un problema moral que te puede pasar. Sí, esto es muy complicado. Los médicos, por ejemplo, en una persona anoréxica de esas tremendas, te planteas el problema moral y dices, es que tengo derecho. Porque hay algunas personas anoréxicas que absolutamente quieren morirse. Claro. Es que tengo derecho a que esta persona, o sea, impedirle que se muera. Claro. O alguien que decide no hacer el tratamiento contra el cáncer. No, pero si tú eres médico y tienes que ser. Es una cosa moral muy complicada. Yo por eso Pero moralmente. Chicos, todos juntos no podemos. Adela. Por eso, este señor está fuera de la sociedad. Pero no quiere participar de eso. No quiere hacer lo que hacen los demás. Y por eso, pues preferiría no hacerlo. Claro. Y eso le lleva a un extremo que, claro, no tiene cabida dentro de Hay una vez que dice, preferiría hacer otra cosa. Dice al final, una vez. Sí, pero nunca dice qué preferiría hacer. Si además se lo dice al jefe como si ese hombre de repente se quedara como responsable de ese recado. Búscale a a ver qué hacemos. Creo que es el único punto de creatividad que aparece. no sé si es muy complicado, No estoy Cristina. de acuerdo, no, pero preferiría hacer otra cosa, pero el sistema no me ofrece esa otra Pero cosa. le da una serie de posibilidades que son diferentes. Sí, pero esas son del mundo de lo real. Pero incluso le ofrecen llevárselo a su casa. Que es el polvo de un polvo. Yo no creo que sea de buen chico. El abogado. El que el abogado sea de la Pero ¿qué hubieras hecho para ser mejor? A ver, Susana, ¿qué quieres decir algo? A ver,
Es que me ha recordado hace como 1000 años que vi Las criadas, que creo que es de Benet. Sí. Entonces habla del sometimiento de la señora a la criada, la interrelación muy sadomasoquista que se crea ahí. Después de que este jefe, que no sé quién es porque no lo he leído, El abogado. al final esté sometido de una manera pues muy masoquista al protagonista. Sí, algo de eso hay. Es muy sádico, o sea, de buena persona no, es que es puro y duro sometimiento. Sí, está sometido a su obligado a ser buena persona. El sistema también, También, indica que efectivamente. tiene que ser buena Efectivamente. persona. Aquí podríamos hablar 10 años. Está interesante. A mí me ha vuelto loca todo lo que he leído. Casi 200 años después los siglos No, sí. interpelando. La resistencia pasiva es un tipo de agresividad. O sea, ¿Te que puede ser parece? muy agresivo. A ver, No hay mayor agravio para una persona formal que la resistencia pasiva. Sí. Claro. Dice, y en ese caso, Media dice, procurará por caridad interpretar por medio de la imaginación aquello que no alcance a resolver por medio del raciocinio. Es decir, llega un momento en que dices, bueno, pues ya esto no me entra, ¿no? O sea, en mis esquemas soy así, no me entra. Bueno, pues voy a pensar a ver si este es un lunático, a ver si es... a darle otra solución, que no entra dentro de la racionalidad. Pero, claro, Claro. yo es que Bueno, y siguiendo la línea, un orgullo La agresividad desmesurado. primitivísima. Es un orgullo desmesurado, como las anorésicas. Sí, lo Se llaman siente un por orgullo encima del bien y del mal, son espíritus puros. Una agresividad en el fondo muy primitiva. ¿no? Fatal. Lo más primitivo. Es que son las necesidades básicas. O sea, hacer desaparecer. Es fascinante, ¿eh? Es fascinante. por eso. Es A mí por eso me da mucho que sí, es una otra. Yo veo que hay texto, párrafos, minúsculos, grupos de palabras que están mostrando distintas cosas y se ve, se encuentran. Hay mucho paternalismo en Sí, parte del abogado. claro. Y también yo marqué por aquí, me parece que es su percepción de la realidad, para ver si lo encuentro. Es como Del abogado. del abogado, sí, a ver si lo puedo encontrar, no les hago perder tiempo. Acá está, yo puse aquí. Engaño en la percepción de una situación. Cuando dice, cuando haya sacado sus cosas de esta oficina, Bartleby, cierre la puerta, ya que todos se han marchado, excepto usted, y haga el favor de poner la llave debajo del felpudo para que yo pueda cogerla por la mañana. No lo veré más, así que adiós. Si más adelante en su nuevo lugar de residencia le puedo ser útil en algo, no duden en avisarme por carta. Adiós, Bartleby, y buena suerte. Ahí él se engaña, no tiene este señor tampoco, no entiende él lo bien la dice- situación. Sí. Perdona. El patrón. Por eso, ¿quieres que te lo preste? Te lo presto. Mira, hay un sitio donde dice, donde habla, Perdona por todo. de eso que Marcos, dice, me encanta. De la gente que no se adapta y de los que se adaptan, y de los que se adaptan, ¿no? Si quieres, eso Espera, que está hablando Susana, no dices en voz alta, así. Bueno, porque estáis... No, Está sometado sobre el libro. le decía que cuando ella ha dicho no me interesa, me ha aburrido mucho, no he entendido. Cuando ella, perdona, ha sido cuando ella estaba hablando. No, al principio. Bueno, al principio, de acuerdo. Sí. Yo creo que lo ha recibido de otra manera. Que ha sido más literal.
como identificarse con el sentimiento del protagonista. Del abogado. Eso es una identificación colectiva. Claro. Es Y como- entonces te daría muchísimo coraje el libro. Es como, es como cuando alguien te hace una faena porque se la han hecho a él. Sí, que no le gusta el tipo de lectura. Es Pero es perfectamente correcto, claro que sí. Hay quien le gusta el género literario de una forma y ella no le gusta. Bueno, Pero es que el protagonista no siente nada. No la saca bueno, nada. a ver, él habla desde el punto de vista de alguien o sea, el jefe, alguien que está en el sistema, que está encontrando beneficios en estar en el sistema, en sentirse acogido, exactamente, ¿no? Entonces, y por ejemplo, dice, recordé los brillantes, había estado caminando por ahí, dice, recordé los brillantes talentos, los rostros relucientes que había visto aquel día, engalanados, deslizándose como cisnes por el Mississippi de Broadway, o sea, la gente que caminaba feliz, que iba a los teatros y todo eso en Broadway. Dice, los comparé con el pálido copista y pensé para mí, la felicidad seduce a la luz para que creamos que el mundo es feliz. En cambio, la desgracia se esconde a solas para que creamos que no existe. Dice, es fuerte, ¿eh? O sea, claro, él había estado por la calle, todos ahí riendo, guapos, bien vestidos y todas esas cosas, ¿no? Muy exuberantes. Dice, la felicidad seduce a la luz para que creamos que el mundo es, perdón, que el mundo es feliz. En cambio, la desgracia se esconde a solas para que creamos que no existe. También hay una cosa. Él dice que el abogado dice que tiene fe y que es religioso. Sí, claro. Y por ahí su comportamiento deriva de esto de tener fe y ser religioso. Perdona, que me disculpa, me interesa. El abogado dice que Sí. tiene fe. Y es un hombre religioso. Que es un hombre. Sí, claro. No. Y Melville no es religioso. Tampoco lo Y era. tampoco tiene fe. Porque no hay fe de la cual se habla. A ver, cuando empecé a leer el libro, cuanto más le leía, más me acordaba de Le Tocallé en las celdas, cuando había matado a la mujer. Y no, una persona que le daba igual de todo, o sea, eso, le daba exactamente igual, pues igual, el Butterfly, le daba esa apatía, exactamente. Y bueno, es probable que sí, que haya que entrar en la rueda de la fe, en la rueda de trabajar mucho toda la semana y el domingo tenerlo libre. Sí, sí. Bueno, el otro día estaba hablando con Paco Moyano de literatura y algo le dije, ¿no? Bueno, pues si lo acepto y si así es lo que quiere Dios, pues así está y ya está. No lo pienso más, lo dejo en manos de Dios. Y me dice, envidio tu fe, te tengo una envidia horrorosa. Dice, porque es que la vida con fe es mucho más fácil. A ver, es una cuestión una cuestión práctica, ¿no? O sea, me encantaría, digo, mira, pues haz como que crees, ¿no? Pero es que yo lo entiendo perfectamente. Si no creyera, estaría un poco como Butterby como el extranjero, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué estoy yo aquí pasando las canutas, no? ¿Para qué? Whitfield. Bueno, probablemente sí. Bueno. A ver, eso es interesante, dale. Claro. A ver, ¿cuál es mi peaje? ¿A qué hora me toca pagarlo?
La fe es un don, es un don. Se quiere o no se quiere, eso que lo dice todo el mundo. Sí. Pero de todas formas, independientemente de esa gente, así, digamos que la persona que tiene fe, digamos que es religiosa. Es que hay que distinguir una persona religiosa de una persona que no es religiosa. La persona que es religiosa y que lo hace y que cumple por miedo Ya no existe eso. Ah, hombre, claro, pero eso no, yo me Otro fabrico a ver, yo de la fe de los demás cojo la que viene bien a mí. Bueno, pues yo en ese tema lo llevo bien. Pero yo entiendo eso, que se puede tener la fe en el sentido de un objetivo en la vida, de ser, de una esperanza, de un creer que eres agente de tu vida y no dejas pasar la vida, sino que tú estás como activo. Yo también veo Pero en eso esos no personajes es que hay fe. ahí, pero A vamos ver, quiero decir, eso es sí, convicción, probablemente. sí, pero por ejemplo, tú imaginas, veo A ver, que estos personajes de aquí, la vida va pasando por ellos. ¿Desde cuándo soy siamesa? Corre por detrás un piruje. No, yo digo la fe en el sentido de elegir tu vida, de elegir lo que tú quieres y ser consecuente con ello. Pienso que la mayoría de la gente, y por ejemplo, estos personajes que salen ahí, no son protagonistas de su vida, están allí pasando un tiempo, copiando, no sé qué, uno le da un venate por un lado, otro le da la ventolera por el otro lado, pero es todo monotonía, todos los días lo mismo, todo lo mismo. Dejan pasar la vida va pasando. Es que no hay creatividad. Yo veo un Llega desapego un total. momento Un en que, desapego. tomando las decisiones que toma, Un desapego. está rompiendo con todo eso. Claro. Está eligiendo, cosa que los otros no están eligiendo. O sea, que Están rompe el dejando sistema vivir. la persona que era, como no he terminado el libro, persona que no tenía nada, que toda la vida era monótona y al final rompe. Yo creo que sí. Que se refiere al libre albedrío, que la puedo leer. Claro, sí. Ya me aprieto. Sí. Toma, ella tiene subrayado. Si no me lo presta de la, que yo a ella la veo más. Pero esta edición es del año de Argentina. Lo tiene subrayado. Velo, lo tiene subrayado. queda más mala que yo, no vendo ninguna, ¿eh? La nota. Estamos fatal. Yo no veo ni 13 ni. Oye, lo del audio es fantástico, pero me gusta más de Qué bien. el Bueno, mira, hay un lugar donde Dice, habla de la fe. gradualmente llegué a convencerme de que los problemas que tenía con el escribiente estaban predestinados desde la eternidad. telepatía. Chicas, silencio. Vamos. Escucha. Dice, y que Butterby me había sido asignado por algún misterioso propósito de la omnisapiente providencia, que no me era dado desentrañar en mi condición de simple mortal. Sí, Butterby, siga ahí detrás de la mampara, pensé. No le perseguiré más. Es usted tan inofensivo y silencioso como cualquiera de estas viejas sillas. En realidad, nunca me siento tan a solas como cuando sé que usted está aquí. Al menos lo veo, lo siento. Sí, es terrible. Pues bueno, ahora te lo digo y para conmigo. No, tiene mucha amiga. Pero es que tiene mucho para ella. Sí, y el estado de los
llamándome 6 veces. Era sobre el libre albedrío. Entonces no hay el libre albedrío. Vale, venga, hasta luego. La brutalidad. Yo no acabo. No, el libro es muy No, bueno. me lo paso yo, que A ver, yo la veo es ella. que- Pero ¿qué tú lo libro que leemos? quieres. A ver, es importante que- sí, pero el libro es un libro bueno dependiendo del objetivo que tengamos, ¿no? Sí, Hagamos. si es un libro... Que interrumpa un poquito. ¿Deseáis algo de la La cuenta. ¿La cuenta? Sí. Gracias. Gracias. Por ejemplo, pues para leer y distraerte y no calentarte la cabeza, porque realmente tiene muchos problemas, mucho trabajo, mucho estrés, pues realmente no es este libro, ¿no? Pero si lo que leemos, por ejemplo, para que nos planteen muchas preguntas, porque Sí, clarito. porque la tertulia es excelente. Sí. ¿Verdad que sí? Muy bueno. Entonces, Muchísimas gracias por los aportes. claro, Sí, es sí, importante, sí. hasta a la persona que no le ha gustado es importante que a alguien, pues Le no haya le haya sacado- interesado que alguien le haya no sacado prefiera. Ah, Pues bueno, me extraña venga. mucho de ti que dices que no te gustó nada. No, pero tiene todo el derecho. No, Claro, cada uno tiene su- que me Claro. resultó curioso. No te intrigó cómo sale del problema ese. O sea, no te intrigaba. No se enganchó, lo encontré incluso tan. Sí, No. a mí me parece una solución para terminar. Pues yo como escritora te digo que esto es muy difícil, porque en realidad todo lo que te está comentando, todo lo que te está diciendo, hay por detrás. O sea, el libro está escrito detrás. Pero con respecto al escritor, sino al señor que estaba allí. O sea, que estaba en un callejón sin salida. A mí, el que me encantó fue el ¿Cómo va? director. ¿En qué va a acabar El esto? director, El jefe, el abogado. el abogado. Ese me encantó porque ha sido muy bueno con todo. Sí, o sea, pero no sé, es como, yo qué sé. Yo me preguntaba, Está también en el ¿cómo va a sistema. Le acabar esto? resultaba ¿Qué va? fácil porque le Esto tiene que funcionaban y los degenerar, porque manejaban y no quería plantearse otra Sí, cosa. pero se le pone. Hay una parte en la que dice, en lo que hemos leído, en la que tú has leído, dice, a lo mejor Dios, la providencia me ha mandado esta disminución de la serenidad para que yo aprenda algo, por algo Dios quiere que yo tenga y me posicione ante esto, ¿no? Sí. A mí me emociona. Pero Bueno, me parece bien. han llovido aguas. ¿Cómo lo pagáis? Cada uno lo suyo. No, dividimos eso. Lo dividimos entre todos. Pero Éramos 10. imagino que no. ¿Cuánto llegó? Pero ¿quién va a pagar? Pero eso yo siempre yo he pedido un tema. Pero es que me dice que no tiene tiempo. Oye, chica, me encanta. Bueno. A ver, ¿qué falta? Vecina. A ver, mejor. Cristina, Carla me parece que quiere decir algo. Sí, perdona. Vamos con la cuenta. Si después yo No, ¿me sueltas o hablo? habla, estoy hablando. Yo te oigo. Pero A ver, dime, ¿cuánto era? 96, que tengo que sí, claro, 10 euros. Sí, es que es el 4, el 10%, así que sí. Sí, 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 sí. Mira. y así llamar. Hay que dividirlo, Carmen. ¿Cuánto es el total? Fíjate que está haciendo la cuenta Maricuri. No, el total te ha traído el total, ¿no? 90 y no sé cuánto, o sea que con la Entre propina el son 100 algo. Ay, Entre 9 te va a dar lo mismo. no. con 11,77. 12 euros que cada uno. Que ya va a venir, ¿no? Es que iba a hacer una prueba.
Ah, tú no pediste nada. Bueno, a ver, chicas, antes de que pueda Carla, un segundito solamente. La próxima tertulia normalmente las tertulias son la reserva del Gonzala, el y tercer, a eso es el tercer lunes de cada mes. Ahora, yo ¿le pagamos? en septiembre. ¿Tienes un dato? No. 12 euros. Voy a cerrar esto de las grabaciones, pues. No, porque tengo que Que con todo lo que hubo intermedio no iba a escuchar. No. Bueno, entonces déjalo porque me lo mando yo Sí, cada uno como quiera. Si no tiene. El 12 de septiembre. No.